Hola, mi nombre es María Arias, soy estudiante de la materia de transmisión de datos y en esta oportunidad voy a explicar varios temas relacionados a la unidad 1 y 2. Como sabemos, el hombre siempre ha tenido la necesidad de comunicarse de alguna forma u otra. El proceso de comunicarse ha ido evolucionando y mejorando hasta lo que conocemos hoy en día. Toda comunicación lleva implícita a un proceso de transmisión de información que pasa por una serie de procesos. Para comenzar, abordaré el tema de la transmisión de datos y sus fundamentos, perteneciente a la unidad 1. La ITUT define la transmisión de datos como la acción de cursar datos a través de un medio de telecomunicaciones desde un lugar donde son originados hasta otro en el que son recibidos. Es decir, consiste en el movimiento de transmisión de información codificada de un punto a uno o varios puntos mediante señales mediante señales eléctricas, electromagnéticas, ópticas, entre otras. Los objetivos principales de la transmisión de datos son reducir costos, el tiempo, esfuerzo, aumentar la velocidad de transmisión de información y la cantidad de información. Existe la transmisión de datos de tipo local, que son cuando los equipos a comunicarse están a una distancia relativamente corta, y también existe la transmisión de datos de tipo remota, que es cuando las distancias son mucho mayores. El siguiente tema a abordar será la transmisión síncrona y asíncrona y la conexión serial paralela. La transmisión síncrona es la que se hace con un ritmo que se genera centralizadamente en la red y es el mismo tanto para el emisor como para el receptor. La información útil es transmitida entre dos grupos que llamaremos delimitadores. Por otra parte, la transmisión asíncrona es en la que el receptor es el encargado y el que decide cuándo enviar el mensaje. Por consiguiente, el receptor no sabe exactamente en qué momento llegará información. Cada carácter a ser transmitido es delimitado por un bit que es denominado arranque y por uno o dos bits denominados de llegada. Los bits de arranque son los encargados de sincronizar los relojes tanto del transmisor como para el receptor, y los bits de llegada son los que se encargan de separar un carácter del siguiente. Ahora hablaré de la conexión paralela. La conexión paralela consiste en transmitir simultáneamente n cantidad de bits a través de n cantidad de canales, los cuales pueden ser cables, alambre o cualquier otro medio físico. Esta conexión en equipos de computadora generalmente utiliza alrededor de 10 alambres. La conexión en serie es en donde los datos se transmiten un bit a la vez a través del canal de transmisión. Ya que muchos procesadores procesan la información de manera paralela, el transmisor deberá convertir la información que llega paralela en información en serie y el receptor tendrá que hacer lo contrario. Estas operaciones son realizadas por un controlador de comunicaciones, lo cual lo explicarán mis compañeros en un video. Para culminar los temas de la unidad 1, les hablaré sobre los métodos de detección de errores y los tipos. El método de detección de errores es un método en el que se añade un código en función de los bits de la trama, de forma que este código señale si se ha cambiado algún bit en el camino. Para detectar estos errores, usamos la comprobación de paridad y la comprobación de redundancia cíclica. La comprobación de paridad es en la que se añade un bit de paridad al bloque de datos. Y si hay un número par de bits 1, se le añadirá un bit 0 de paridad. Si el número es impar, se le añadirá un bit 1 de paridad. La comprobación de redundancia cíclica es cuando, dado un bloque de n cantidad de bits a transmitir, el emisor le sumará los k, un número k de bits necesarios para que la división sea exacta, es decir, el resto sea 0. Para que la suma de n más k sea divisible, es decir, el resto 0. Por algún número conocido tanto por el emisor como por el receptor. Al hablar de la detección de errores, probablemente tengamos la incógnita si hay una forma de corregir dichos errores detectados. La respuesta es sí.
Para la corrección de errores, uno de los procedimientos es la detección, como lo acabo de mencionar. También se puede hacer las confirmaciones positivas, que es cuando el receptor devuelve la confirmación de cada trama recibida correctamente. La retransmisión después de un intervalo de tiempo. En este caso, es cuando el receptor no envía ningún mensaje de haber recibido los datos y el emisor reenvía automáticamente la información. También existe la confirmación negativa y la retransmisión, que es cuando el receptor solo confirma las tramas que fueron enviadas erróneamente y el emisor las reenvía nuevamente. Estos procesos se llaman ARQ, que en español se traduce como la solicitud de repetición automática. En la unidad 2 encontramos el tema de la conmutación de circuitos y paquetes. La conmutación de circuitos implica que en un momento dado hay una ruta dedicada entre dos terminales, la cual se compone de una secuencia de enlaces entre nodos, siendo en cada enlace físico un canal para la conexión. Para llevar a cabo la comunicación con la conmutación de circuitos se necesitan 3 fases, las cuales son el establecimiento del circuito, la transmisión de la información y la desconexión del circuito. Una vez que el circuito se ha establecido, la red es transparente a los usuarios, transmitiéndose la información a una velocidad determinada sin otro retardo que el de la propagación a través de los enlaces. La conmutación de paquetes es una técnica en la que la longitud de las unidades de información, es decir, los paquetes, está limitada. La longitud típica de los paquetes oscilan entre 1000 y varios miles de bits, y los mensajes que superan la longitud máxima deben ser divididos en unas unidades más pequeñas con los equipos terminales. El siguiente tema que les voy a hablar también de la unidad 2 es la teoría de colas, los modelos y tipos. ¿Qué es la teoría de colas? Es el estudio matemático de las colas o líneas de espera dentro de un sistema. Estudia factores como el tiempo de espera medio en las colas o la capacidad de trabajo del sistema sin que llegue a colapsarse. El modelo. Se forman debido a un desequilibrio temporal entre la demanda del servicio y la capacidad del sistema para suministrarlo. Los modelos sirven para encontrar un buen compromiso entre los costes del sistema y los tiempos promedios de la línea de espera para un sistema dado. Los sistemas de colas son modelos de sistemas que proporcionan un servicio. Los tipos. Existen colas sencillas o también existen colas que son como un sistema de varias colas interconectadas formando una red de las mismas colas. Para culminar los temas de la unidad 2, les hablaré sobre la comparación entre la conmutación de circuitos y la conmutación de paquetes. Como ya les expliqué cuál era la definición de cada una, ahora les diré unas breves características en un pequeño cuadro comparativo. En la conmutación de circuitos encontramos que la vía de transmisión es dedicada y en la de paquetes la vía de transmisión no es dedicada. En la conmutación de circuitos tenemos la transmisión transparente de información y en la de paquetes tenemos transmisión de paquetes. En la de circuitos también tenemos que es adecuada para uso interactivo. De igual forma conseguimos en la conmutación de paquetes, es decir, son similares en ese aspecto. En la conmutación de circuitos tenemos mensajes no almacenados y en la de paquetes tenemos que el almacenamiento de paquetes es hasta su envío. En la conmutación de circuitos tenemos que el retardo de llamadas tenemos retardo de transmisión despreciable. Y en la de paquetes tenemos que el retardo de transmisión es de paquete. En la de circuitos no hay conversión de velocidad y de código, y en la de paquetes, tenemos la conversión de velocidad y de códigos. Para culminar, les daré un breve ejemplo de las colas relacionado al área de telecomunicaciones.
Las redes telefónicas se diseñan normalmente para acomodar la intensidad ofrecida del tráfico, con solo una pequeña pérdida. El funcionamiento depende de si la llamada está rechazada, perdida, etc. El uso de las colas permite que los sistemas esperen por las peticiones de sus clientes hasta que los recursos estén libres y disponibles. Así, la disciplina de las colas determinaría la manera en cómo maneja las llamadas de dicho cliente. Para concluir, pues pudiésemos decir que la tecnología en las últimas décadas ha estado avanzando de manera muy rápida y a su vez el mundo ha ido aceptándola de la misma velocidad. En los temas expuestos hablamos de la transmisión de datos, de los tipos de transmisiones de datos, comparamos los tipos de conmutaciones y hablamos también de las teorías de colas, entre otras cosas. Todas ellas de alguna manera han mejorado la forma en que las telecomunicaciones han avanzado y nos han permitido avanzar pudiéndonos comunicar no solo desde una distancia corta, sino también alrededor de todo el mundo. Gracias por su atención.